enfoque personalizado y los modelos materializan ambos en prácticas claras y aplicables. Por eso la charla la llamé modelos de crianza, educación, socialización. Como ustedes ya deben saber, pero lo quiero repetir, yo soy Álvaro Posada Díaz, un pediatra puericultor, fui hematoncólogo, profesor de la universidad de 1975 a 2003, cuando me jubilé en el Departamento de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Medicina. Pertenezco a muchas organizaciones académicas y científicas relacionadas con la pediatría y relacionadas con la puericultura. Quiero arrancar diciendo una cosa que es fundamental para ustedes que son estudiantes de medicina y que hacen parte de esa tribu entera. Para criar, educar, socializar a un niño, niña, adolescente, así ustedes no tengan nada que ver con ese niño, esa niña, ese adolescente, hace falta la tribu entera. E insisto, ustedes son parte de esa tribu. Utilizar esta ruta de reflexión. Érase una vez, precisiones necesarias y qué son los modelos de crianza, educación, socialización. Érase una vez, lo quiero poner como una anécdota. Alguna vez cuando estaba yo haciendo la residencia en pediatría, la especialización en pediatría, empezamos a conversar de lo que nos había ocurrido en los turnos, en las actividades que teníamos para formarnos como pediatras. El uno decía que le había ido muy mal porque le había tocado a un niño sumamente complicado con una deshidratación muy grave. Otro decía que le había ido muy bien porque había podido resolver un problema muy serio de un niño quemado, etcétera, etcétera. Y alguno de nosotros dijo que le había ido muy mal porque una señora salió muy brava de la consulta cuando le dijo, es que mi niño no me come. Él examinó el niño y efectivamente el niño estaba muy bien de peso, de talla, en todos los aspectos. Le dijo que el niño no tenía nada, que no se preocupara. Y ella salió muy brava y tiró la puerta. Ese día nos dimos cuenta de que nosotros nos estábamos preparando muy bien para atender niños con enfermedades, que sabíamos mucho de técnicas de tratamiento, sabíamos mucho de cosas que hacer cuando un niño estaba enfermo, pero no teníamos la más mínima idea de que era un niño cuando no estaba enfermo y de cuál era su familia. Por lo tanto, nos declaramos en incompletud en muchos campos y empezamos a ver qué podíamos hacer para eso. Entendimos que nos estábamos formando como pediatras, pero que esa formación era incompleta y que solo se refería a la iatrosis, a la enfermedad, y por lo tanto nosotros debíamos trabajar para aprender en relación con el niño, con el PAI-2, el niño sano. Por lo tanto, juntamos la pediatría y la puericultura y juntamos el niño sano con el niño enfermo y tratamos de formarnos en ese sentido. Es decir, que ese que llamábamos pediatras se convirtió en que nosotros íbamos a ser unos niñólogos. ¿Qué tiene la niñología que ver con ustedes? Es decir, la niñología es todo lo que se hace desde cualquier posición que tenemos nosotros en relación con un niño, con una niña, con un adolescente, todo lo que tiene que ver con ellos. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina algún día estarán en pediatría o puede que ya estén algunos, etcétera. Puede que algunos se dediquen a la pediatría, puede que no, pero toda esta lista y es mucho más larga. Tenemos que ver con los niños, niñas y adolescentes y por eso somos o nos graduamos dentro de nuestra propia profesión como niñólogos cuando entendemos que el niño es un todo en un contexto determinado. Por eso entonces formamos grupos de puericultura, formamos el de nosotros en 1989 y empezamos a trabajar con lo que trabaja todo el que quiere llegar a una conceptualización, a un modelo, a plantear un modelo. Entonces uno tiene nociones de algo, nosotros teníamos nociones de algo, ya habíamos formado algunos conceptos y teníamos muchos conceptos de otras personas. Todo lo que uno lee en los libros son conceptos y conceptualizaciones de otras personas y empezamos a trabajar para, en función del discurso científico en el que estábamos inmersos en la Universidad de Antioquia, hiciéramos la conceptualización de un modelo de crianza, educación, socialización. Esto siempre se vio iluminado por una cuestión que es fundamental, que aprendimos desde hace mucho tiempo y lo aprendimos desde muchas vertientes.
Una vertiente es el estoicismo, otra vertiente es Kant, que es la duda. La duda es inquietud, es movimiento, es incesante búsqueda de la verdad. Eso es lo que nosotros hemos hecho todo este tiempo para plantear el modelo. La duda, si la duda desemboca en la certeza, se debe mantener como tal, evitando que se transforme en dogma. Pero esa certeza puede cambiar si uno sigue pensando que siempre se debe dudar. Pero dudar no significa suspender la convicción, significa mantener a raya el fanatismo. Eso fue lo que siempre nos tuvo a nosotros presente y era el tamiz por el que pasábamos todas esas nociones, todos esos conceptos y las incipientes conceptualizaciones que teníamos en 1989. De ahí en adelante, entonces, consolidamos el grupo de puericultura que todavía funciona en 2025 y empezamos a estudiar en libros muy viejos que tuvimos que buscar entre los profesores más antiguos del departamento, libros menos viejos, etcétera. Y cuando ya empezamos a hacer conceptualizaciones, empezamos en 1996 a publicar un boletín que se llama La Crianza Humanizada, que todavía se publica que es el órgano oficial del Grupo de Puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia, como ahora se llama. Este es el boletín número 1 de julio de 1996. En 1997 ya nos atrevimos a que con todo ese material que teníamos de los boletines y tanto los que ya habían salido a la luz pública como los que teníamos en turno para salir, hicimos un libro que se llama El Niño Sano, del cual ya van 4 ediciones. Esta es la portada de la primera edición y que ha servido del libro de texto para muchísimas personas que han tratado de formarse como niñólogos, cualquiera que sea su disciplina, y el libro de texto oficial en muchas facultades de medicina, facultades de enfermería, facultades de nutrición, facultades de psicología en el ámbito hispanoparlante. En 2000 hicimos otro libro que se llama Puericultura, el arte de la crianza. O sea que con esto estábamos cumpliendo una obligación fundamental de un grupo académico de la Universidad de Antioquia que se atrevió a hacer conceptualizaciones. Esta es la portada del libro Puericultura, el arte de la crianza. Debemos hacer entonces, en segundo lugar, unas precisiones necesarias. Ustedes me plantearon que hablara de patrones de crianza y yo les volteé el título con las aclaraciones a modelos de crianza, educación, socialización. ¿Qué es eso? Crianza es una palabra que viene del latín creare, que quiere decir muchas cosas, como las que hay en la pantalla, y que nuestro grupo la ha reducido a lo que vemos en verde, que es acompañar fundamentalmente. Es la manera como se puede plantear la relación con los niños, niñas y adolescentes de esa tribu entera de la cual ustedes hacen parte. La educación es aprender a ser, es aprender a conocer, es aprender a hacer y es aprender a vivir juntos. Ustedes en este momento en la Universidad de Antioquia, como estudiantes de pregrado, están en ese tipo de actividad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su educación es esto que vemos aquí en la pantalla. No solo para el presente, sino también para el futuro. Y la socialización es todo aquello que tiene que ver con la cultura. Son los aprendizajes conscientes e inconscientes. Es lo que ustedes están haciendo. Estamos haciendo una socialización de un conocimiento conceptualizado, construido en unas aulas que son muy caras para ustedes, en las cuales se están formando y que nosotros las utilizamos en su momento antes de que ustedes llegaran. Entonces, todos esos cuestiones que uno aprende consciente o inconscientemente a lo largo de la vida es lo que se llama socialización. Y repito, como dije al principio de este apartado, su expresión en la cultura. Por lo tanto, crianza, educación, socialización, así, sin comas, sin guiones, tratando de formar una palabra por fuera de lo que es la gramática de la española, la gramática del español, que así no se forman las palabras, es un proceso que es continuo, es interactivo, es de desarrollo de identidad y es de construcción del mundo social. Entonces ya todos son mayores de edad, todos tienen más de 18 años casi con seguridad o con seguridad. Y todavía están en ese proceso de socialización continuo, interactivo, de desarrollo de identidad, de construcción del mundo social. Ante estas precisiones necesarias y que hemos planteado desde el punto de vista conceptual general,
¿Por qué es tan difícil hacer lo que parece tan obvio? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, esta pregunta la hacemos porque los pediatras y las personas que nos dedicamos a la niñología como tal, cualquiera que sea nuestra profesión, recibimos en nuestros sitios de consulta quejas por las dificultades en el acompañamiento en la crianza, educación, socialización. Entonces veamos de dónde pueden surgir estas situaciones y cómo las podemos resolver. Tengamos en cuenta el interés del adulto, que es el que va a consulta y no deja hablar al niño, a la niña o al adolescente. Este adulto generalmente entiende ese niño, niña, adolescente, eso fue lo que aprendió en perspectiva de necesidades. Es decir, considera que ese niño, esa niña, ese adolescente es un proyecto de persona adulta, es un ser inferior y dependiente, es propiedad de los padres y son aprendices de adultos. En cambio, desde 1989, nosotros tenemos claro por ley, desde antes lo teníamos, ya no era legal, todavía no era legal, con la Convención sobre los Derechos del Niño, que hay un interés de los niños, niñas y adolescentes. Y es entender a estos como niños, niñas y adolescentes en perspectiva de derechos. Es decir, sujetos que son gestores de su propio desarrollo, como lo son ustedes, por ejemplo, que tienen derechos y tienen responsabilidades, no deberes. Son ciudadanos en formación, es decir, sujetos sociales y son interlocutores válidos. Fíjense ustedes que cuántas veces en una clase con algún profesor en la Facultad de Medicina, ustedes han visto que son del lado izquierdo de la pantalla. Ustedes los consideran sujetos en perspectiva de necesidades, no sujetos en perspectiva de derechos. Entonces, estos dos intereses se ponen en conflicto en muchos momentos de la crianza y eso es la dificultad que llevan a nuestros consultorios. Lo que surge de esos conflictos, es decir, doctor, yo estoy, no le dicen a uno con esas palabras, sino eso es lo que uno entiende, hay una distorsión entre lo que yo espero de mi hijo, de mi hija y la realidad. ¿En qué? En rutinas de sueño. ¿Cuándo, cuánto, cómo, dónde se debe dormir? En la creación de hábitos alimentarios, cuándo, cuánto, cómo, dónde se debe comer, en la construcción de la conducta normativa, definir si mi hijo se está portando bien o se está portando mal, es como definir un maestro, ¿sí? Si se está portando bien o se está portando mal, porque creo que me faltó decir, y es hora de decirlo entonces, que crianza, educación, socialización es un concepto que es mucho más amplio. Crianza creemos que está circunscrito exclusivamente al ámbito familiar, educación al ámbito escolar y socialización a lo que no es ámbito escolar ni ámbito familiar. Pero vemos que en todo momento estamos criando, educando, socializando. Y estas son las dificultades que nos plantean los cuidadores adultos, sea el papá, la abuela, la mamá, quien lo lleve a esa consulta. En la escolaridad, el horario escolar, si nosotros podemos con eso, si aceptamos que haya tareas escolares, si no aceptamos y cómo peleamos eso, etcétera, etcétera. Todo esto entonces lo empezamos a analizar y en reuniones semanales en el grupo de Pericultura de la Universidad de Antioquia empezamos a estudiar todas estas cosas. Y vimos que el contexto en el que se daba la crianza, educación, socialización, en el momento en que nosotros lo pensamos estudiar, y todavía es el llamado patriarcado. El patriarcado es una forma de organización social en la que la autoridad la ejerce un varón, jefe de cada familia denominado patriarca. El concepto se extiende a todas las organizaciones sociales en las que existe un desequilibrio de poder entre varones y mujeres y en favor de los primeros. Y antes de que alguno de ustedes me diga, pero hay un montón de casas en las que no hay varón, pues hay una mujer que hace esa función. Y esa función se extiende a todos los otros miembros del clan familiar. Es decir, esa mujer es la que manda, para ponerlo en los términos más simples. Eso lo vemos reflejado en muchísimas viñetas, muchísimos memes de revistas, de libros, etcétera, para mostrar cómo hay una persona que es el sumum, sea hombre o sea mujer, que es el que maneja y oprime a los demás. Tiene un himno nacional que se llama el adultocentrismo. Y podemos decir con Jean-Luc Godard que el niño es el prisionero político del adulto. En las sociedades adultocéntricas como la nuestra, la infancia y la adolescencia son concebidas como un instrumento para la llegada a la adultez, es un asunto de paso. Los niños, niñas y adolescentes son relegados a
ser lo que se espera que sean, muy lejos de eso que ocurrió en 1989 cuando se llegó a la titularidad de derechos que les dieron, por lo tanto, el poder para exigir al Estado aquello que les corresponde y de actuar como protagonistas de su propia vida. En ese adultocentrismo, que es el himno nacional del patriarcado, de esa organización social que he descrito de manera muy sucinta, las prácticas de crianza, educación, socialización establecen una forma de relación en la que los niños, niñas y adolescentes hacen, alcanzan, esperan, necesitan, sienten, les gusta, sean lo que los cuidadores adultos queremos. Es decir, esto es una forma de moldeamiento. Yo quiero que mi hijo sea estudiante, sea médico, yo quiero que mi hijo sea policía, yo quiero que mi hijo sea sacerdote, yo quiero que mi hijo sea tal cosa. Es decir, tratamos de moldearlo como hacemos del barro una vasija. Y esto técnicamente es un maltrato, porque es no tener en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es por lo tanto anteponer el interés del adulto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no garantizar sus derechos. Hay un psiquiatra chileno, o había, porque lamentablemente ya murió, pero quedan sus escritos, llamado Claudio Naranjo, que dice categóricamente y lo demuestra para mi sentir, lógicamente quienes no creen en que esto es lo que ocurre, pues dirán que no y sacan todos sus argumentos. Todos los problemas del mundo se derivan de una estructura patriarcal profunda, de modo que estos problemas se dividirían si acompañásemos a los niños, niñas y adolescentes a que aprendan a integrar cuerpo, emociones, intelecto y espíritu para ser más amorosos, más libres, más sabios, más humanos. Entonces, de un lado está ese patriarcado cuya yo voy a hacer un esfuerzo de resumir y eso a veces es supremamente complejo porque dicen es que tú eres un reduccionista, pero me voy a arriesgar, me he arriesgado siempre en la universidad a hacer eso. Todo patriarcal, todo adultocéntrico es May, es decir, cree que las personas estamos en la sociedad por mérito, la M de May, por excelencia, la E de May, y por inclusión, es decir, todo lo que es la política actual, para poner un ejemplo sencillo y a la mano y de todos los días de un señor que se llama Donald Trump. Por el contrario, todos los que queremos luchar para que tengamos una sociedad mucho más igualitaria somos DEI. La D de DEI es D de diversidad, la E es la E de equidad y la I es la I de inclusión. Entonces, todos los mails nos meten en estos problemas y nosotros creemos que con la lucha de ahí podemos lograr lo que Claudio Naranjo nos plantea. En los modelos de crianza, educación, socialización, entonces vamos a plantear la crianza, educación, socialización adultocéntrica, que fue lo que nosotros estudiamos desde 1989 en detalle cada semana para sacar nuestro propio modelo, que es crianza, educación, socialización, vínculocéntrica, por el contrario de autocéntrica. Y en esto quiero insistir, algunos me irán a decir que se nos acabó la humildad, pero esta es una construcción académica de la Universidad de Antioquia, marca Universidad de Antioquia, hecho dentro de ella. Hay muchas personas que están en este proceso y que no pertenecen a la nómina de la Universidad de Antioquia, pero van a las reuniones que se hacen en predios de la Universidad de Antioquia o de alguna institución asociada en el campo docente. Para esto le preguntamos, para hacer esta construcción, a muchos cuidadores adultos. ¿Qué quieren los adultos de los niños, niñas y adolescentes como resultado de esa crianza, educación, socialización? Y las respuestas fueron muchas. Ven ustedes algunas en la pantalla. Las tabulamos y encontramos todo este montón de cosas de lo que quieren los papás, de lo que quieren las mamás, los abuelos, los tíos, los sacerdotes, los policías, etc. En última instancia, los pudimos agrupar bajo una sola categoría, que sean buenos ciudadanos. Es decir, a uno lo crían, educan, socializan para que sea buen ciudadano. Y uno, como cuidador adulto, cría, educa, socializa para que ese niño, niña o adolescente tenga la oportunidad de ser un buen ciudadano. Por lo tanto, la crianza, educación, socialización es un asunto de ciudadanía, de buena ciudadanía, deseablemente.
Y esta se puede definir como el derecho de participar en una comunidad mediante una acción autorregulada, no regulada desde afuera, inclusiva, por eso es DEI, pacífica y responsable. ¿Con qué objeto? Optimizar el bienestar público, es de que todos vivamos mejor, todos, independientemente de la parte de la escala social en la que estemos. Estamos hablando entonces del desempeño social. Es decir, yo crío, educo, socializo a mi hijo, a mi hija, para que tenga un buen desempeño social, para que pueda convivir. ¿Cuándo se estructura en el ser humano el ser un buen o mal ciudadano? Esto para nosotros fue una gran sorpresa. Nosotros con la intuición, es el modo más expedito para hacer una conceptualización a partir de la intuición. Pero si a eso le sumamos el método científico, entonces podemos hacer una conceptualización de muchísima mayor calidad. Entonces ya con la intuición sabíamos que esto debía ser muy temprano en el tiempo. Y las neurociencias cognitivas y sociales nos enseñaron que esto ocurría en la primera infancia, que es el periodo que va desde la concepción hasta el sexto cumpleaños. Todas las experiencias que uno tiene en la vida, aprovecho este cuadro de Botero para decir que esos cuidadores adultos, mediante la interacción con los niños, niñas y adolescentes, van a intervenir en el cerebro de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, para que se hagan unos circuitos cerebrales, específicamente en la corteza cerebral. Y esto es lo que va a determinar cómo se comporta uno en la vida, cómo es el desempeño social. En los primeros 1000 días de vida, por ejemplo, se establecen de 700 a 1000 conexiones interneuronales por segundo. Por segundo. Y estas conexiones interneuronales son programas neuronales, son un software, para utilizar una cosa que ustedes dominan mucho más que yo. Son programas neuronales que determinarán el desempeño social. Todas las experiencias afectivas, intelectuales, sensoriales o motrices que el niño tiene cuando está hablando con un papá, cuando ese papá lo está alimentando, cuando ese papá está jugando con él, cuando ese papá lo está regañando, cuando ese papá lo está acariciando, cuando ese papá lo está pelando, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias que el niño tiene, todas las relaciones que tiene en la familia, con sus compañeros de clase, con sus maestros, con su ambiente, en el medio social y cultural, por ejemplo, en el parque, por ejemplo, en una sala de cine, por ejemplo, en una montaña, etcétera, la situación económica en la que crece y se desarrolla, los lugares que frecuenta, la escuela, la estimulación cognitiva, la nutrición, todo eso, mediante esa interacción con las neuronas y los axones cerebrales, hacen que se remodele el cerebro permanentemente, con una repercusión considerable en las actitudes cognitivas y sociales. Por lo tanto, podemos decir que en la primera infancia se crean las capacidades psicofísicas de los seres humanos. Fíjense lo que estoy diciendo. Es en ese momento de la vida, desde la concepción hasta el sexto cumpleaños, cuando se crean las capacidades psicofísicas de los seres humanos. Es decir, se establece el hardware y el software casi definitivo. Y ahí para adelante uno cambia, modifica, puede resolver alguna cosa. Pero quien, por ejemplo, en esta época se construyó como racista, le va a dar mucha lidia dejar de ser racista. Y lo veremos enseguida. Es decir, en esa primera infancia se establece la estructura neuronal para toda la vida. Por eso decimos, abrígales la infancia y no pasarán frío el resto de sus vidas. Y que es más fácil construir niños fuertes mediante la utilización de las prácticas de crianza de un modelo de crianza, educación, socialización vinculocéntrico y no adultocéntrico. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Podemos decir categóricamente, y esta es una frase del grupo, en la primera infancia, es decir, de la concepción al sexto cumpleaños, se define la vida. Estamos hablando entonces de puericultura, que es el arte de cuidar niños, niñas y adolescentes, es el arte de cultivar niños, niñas y adolescentes, es el arte de la crianza, educación, socialización. Esto se hace mediante unas prácticas, que son las actividades mediante las cuales un grupo social, pongamos la sociedad de la ciudad de Medellín, son las actividades mediante las cuales un grupo social transmite sus valores, sus normas, sus usos y sus costumbres. Pongamos un ejemplo de esos atrabiliarios.
salido de tono y todo. Pongamos que a una familia de nosotros, cualquiera que nació en Sonsón y toda su familia es de allá, le dé porque no, su hija tiene que usar burka. Eso será fácil. Es completamente imposible. Completamente imposible. Puede que cuando el niño, la niña, el adolescente no se pueda defender, no vaya a tener ninguna protesta. Pero son los valores, son las normas, son los usos, son las costumbres de lo que hay en esa sociedad, de lo que se mueve en esa sociedad. Por eso decimos que los elementos de la crianza, educación, socialización son el sentido común. A nosotros nos criaron, educaron y socializaron, y nosotros los cuidadores adultos de ahora criamos, educamos y socializamos fundamentados en el sentido común, no lo que leímos en un libro, en una revista, lo que nos dijo el cura en el púlpito, lo que nos dijo el médico en la consulta, no. Y esto se apoya en la tradición cultural. Y ahí está prácticamente todo. Eso es lo que llamamos puericultura empírica. Pero hay personas que, como nosotros en el grupo de puericultura, Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia, nos dedicamos a estudiar utilizando el método científico con el cual ustedes están muy familiarizados para ver la certeza, el sostén científico de los conceptos que nosotros vamos a conceptualizar en un modelo. Es decir, con eso se elabora un discurso de crianza. En interacción permanente entre la puericultura empírica y la puericultura científica que se están conversando permanentemente, y tomamos elementos de la puericultura empírica. Por ejemplo, muchas familias usan el entretenedor como una práctica de crianza muy socorrida. Veamos nosotros científicamente si eso es válido o no es válido y hacemos la recomendación en nuestro discurso de crianza. O sea que estamos en una relación permanente entre ambas puericulturas. La más importante y la fundamental, la empírica, pero siempre alimentada por la puericultura científica. ¿En qué escenarios ocurre esto que yo estoy diciendo? En los tres escenarios de la crianza, educación, socialización: la familia, la escuela y la sociedad. Entonces, criar, educar, socializar es acompañar para canalizar un comportamiento en relación con un ideal o paradigma. Ya planteamos un paradigma genérico, que es la ciudadanía, la mala o la buena ciudadanía. No espera que sea una buena ciudadanía, pero ¿cuántos malos ciudadanos hay? Pues quiere decir que la crianza, educación, socialización falló en esos ciudadanos. Entonces, eso es criar, educar, socializar. Esto es lo que en griego se llama una paideia. Entonces, el modelo nuestro, como toda paideia, responde a tres elementos. Una teoría que da cuenta, damos cuenta de ella con una pregunta ¿qué? A nosotros nos pregunta un cuidador adulto ¿qué? Un método, que es el modo de proceder, cómo actúa ese cuidador adulto. Lo podemos llamar de una vez que es un puericultor. Entonces, esa pregunta, la pregunta de esa parte es ¿quién? Esa parte de la paideia. Y una técnica, que son las prácticas. Lo acaricio, lo rechazo, le doy una pela, le doy un chancletazo, lo abrazo, lo estimulo, lo elogio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas prácticas responden a la pregunta ¿cómo? Entonces, toda paideia, una teoría, un método y una técnica que responde a las tres preguntas: ¿qué, quién y cómo? ¿Cómo han evolucionado los modelos de crianza, educación, socialización? La crianza en la cual nos formamos todos los que estamos en esta sala, todos, y los que no estamos. En este mundo occidental, fuimos sujetos de una crianza, educación, socialización adultocéntrica represiva, es decir, autoritaria. En 1900, en la segunda mitad del siglo XX, se instauró el modelo económico neoliberal con toda su fuerza y es el dominante en este momento en el mundo. Entonces aparecieron variantes de esa crianza, educación, socialización adultocéntrica represiva. Es la crianza, educación adultocéntrica, socialización adultocéntrica permisiva, también llamada perversa o de currículo oculto. Veamos algunos aspectos de la forma represiva. ¿Cuál es el qué de esa? ¿Cuál es la teoría de esa crianza, educación, socialización? Es el control absoluto para que los niños, niñas y adolescentes, sin reconocimiento como titulares de derechos,
hagan, alcancen, esperen, necesiten, sientan, les guste y sean lo que los adultos cuidadores les imponen. Es decir, es un moldeamiento. Esta es una caracterización de nuestro grupo. ¿Qué es o quién es el cuidador adulto, el puericultor? ¿Cuáles son las características en este tipo de crianza, educación, socialización? Controla todo en exceso. Fíjense que la palabra control es fundamental. Ya ustedes están imaginando a sus profesores controladores, para que hagan una analogía. Frustra permanentemente y sin medida. Ejerce una relación autoritaria con niños, niñas y adolescentes. Castiga y no corrige. ¿Qué se pretende con ese acompañamiento autoritario? Es conseguir un ser humano que sea sometido, sumiso y obediente ciego. El estudiante que no pregunta, el estudiante que no controvierte, el estudiante que es simplemente parte de la manada, del bulto dentro de una clase. Es aceptador de jerarquías y de clases sociales. Es un creyente acrítico de lo que se le enseña. Ustedes ven la cantidad de bulos que surgieron cuando ya nosotros nos metimos en redes sociales digitales, como encontramos todos los días un montón de mentiras sin ningún concepto, sin ningún soporte científico, y nos las tragamos. Aceptador del origen divino de los gobernantes, aceptador de los principios impuestos, con escasa crítica y creatividad para el cambio. Es decir, todo lo contrario del modelo DEI, es decir, de la persona que lucha por la diversidad, que lucha por la equidad, que lucha por la inclusión, convencido de la inferioridad de niños, niñas y mujeres, acomodado y feliz con el orden establecido. Yo vio muy bueno así. Lo harás porque yo lo digo, así lo resume un psiquiatra chileno que se llama Jorge Barudi, lo harás porque yo lo digo. ¿Cuántas veces ustedes oyeron esa expresión en la casa? Mientras vivas bajo este techo, tú tienes que hacer lo que yo te diga y si no te largas. Y muchos se largaron, afortunadamente. En esa misma segunda mitad del siglo XX se dio ese modelo, esa variante que llamamos permisivo. ¿Cuál es la teoría de este? En la vida hay que gozar sin límites. Eres el ombligo del mundo. El sentido de la existencia es la compra de cosas. El otro existe solo para complacerte. Entonces ya ustedes se pudieron dar exactamente cuenta que para esto hay que tener condiciones económicas. Es decir, yo soy, porque yo tengo plata, entonces yo digo, el que tenga mérito, el que sea excelente y el que sea inteligente es el que puede gozar de estas situaciones. Y es el sálvese quien pueda. Si usted tiene con qué, usted puede resolver un asunto de enfermedad. Si no, no lo puede resolver. O tendría que recurrir a otras cosas que son de una cantidad inferior por cualquier circunstancia. Entonces, esta emergencia del modelo económico neoliberal hizo que apareciera esta posibilidad simultáneamente con la parte autoritaria. No aceptes frustraciones, todo te está permitido. Guía tu vida por lo que dicen las TIC. Estás completo si compras, si consumes. ¿Cómo es el cuidador adulto en este modelo? ¿Quién es? Permite todo. El primero controlaba todo, este permite todo. Estimula actuar sin límites, no frustra, estimula el desborde de las tendencias instintivas, abandona irresponsablemente, porque hay tantas separaciones, tantos abandonos de quien debe responder en un hogar, colma de objetos, cosas para resolver las inquietudes, insta a sentir incompletud y corrompe. Esta es la base definitivamente de la corrupción que hay en todo el mundo. Guillermo Carvajal, un psiquiatra nuestro, colombiano, nos dice que esto se llama complacencia permisiva. El acompañamiento de estos niños, niñas y adolescentes con este modelo o con el híbrido entre el autoritario y el permisivo, porque es frecuente que lo haya, es que tenga dificultad que ese sujeto tenga dificultad para aceptar la frustración, que necesite gratificación inmediata, que sea tosudo en conseguir a cualquier precio lo deseado, que sea individualista, que tenga capacidad de uso y abuso del otro, que se aísle con las nuevas TIC, que no tenga interés en la espiritualidad, que tienda a la violencia y la vulgaridad en el lenguaje, que tenga sexualidad cruda y desbordada, eminentemente instintiva, y que tenga una actitud irresponsable con sus deberes.
Además, que tienda al maltrato de padres y maestros, que se llama la violencia inversa, que tienda a conductas alejadas de la prosocialidad, que tienda al uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, que crea que la escuela se debe rechazar y que tenga tendencia al aburrimiento, la infelicidad y el suicidio. Jorge Barudi, quien ya mencioné, dice que hay dos estilos. El estilo permisivo indulgente, lo harás como quieras, y el estilo permisivo negligente, lo harás como puedas. Este adultocentrismo entonces nos muestra que hay tres elementos esenciales para tener en cuenta en la crianza, no son los únicos, en la crianza, educación, socialización. La gestión del desarrollo es llevada a cabo por los adultos. Los niños no tienen nada que ver. Yo tengo que decir todo por ellos, porque ellos son pobrecitos. Los niños, niñas y adolescentes no tienen derechos, o estos no son como los de los adultos. Y la crianza, educación, socialización, para que sirva, para ser controladora, tiene que ser maltratadora. Son tres elementos básicos que están perfectamente estudiados dentro de ese adultocentrismo. Por eso utilizan verbos como controlar, merecer y permitir. Controlar es un verbo que se ha ido devaluando, y sobre todo cuando la gente ya es capaz de hablar por sí misma. Entonces digo, usted se debe merecer las cosas, y como estos también se han ido devaluando, sobre todo con el peso específico que ha logrado tener en ciertos contextos el movimiento DEI, sobre todo a partir del movimiento feminista también de la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Entonces, a partir de esto, el verbo merecer ha ido perdiendo. Entonces ya los adultos céntricos están quedando con verbos como permitir. Yo sí permito que mi hijo haga tal cosa, pero, cuando yo permito que juegue, pero después de hacer los deberes escolares. Con esto se consigue la ya mencionada sumisión, es decir, los vemos en perspectiva de necesidades exclusivamente. Proyectos de personas adultas, seres inferiores y dependientes, propiedad de los padres, aprendices de adultos. Los niños, niñas y adolescentes son adultos en miniatura, que necesitan alimento y entretenimiento físico para hacerse fuertes y entonces trabajar y procrear. Es decir, yo, cuidador adulto, que ya florecí, ahora te permito que tú florezcas mediante mis prácticas de crianza, educación, socialización. Soñamos con un niño como este. Con un niño como este, que tuviera un interruptor y lo ponemos en on y off para pues, varias cosas. Aquí menciono 4 de ellas. Duérmase, sea adorable, sea limpio, sea obediente. Ya ustedes también se están imaginando cómo gozaría un profesor de medicina con un control de estos para un grupo de estudiantes pensantes que estén a toda hora cuestionando lo que dice. Verbos adultocéntricos, entonces, son esos que ya mencioné, controlar y algunos de sus relacionados. Entonces ya ustedes empiecen a pensar en la crianza de ustedes, la crianza, educación, socialización de cada uno de ustedes, de sus sobrinos, de sus hijos, si es que los tienen. ¿Cuántas veces han usado dirigir, vigilar, gobernar, mandar, objetar, impedir, acceder, autorizar, conceder, consentir, dejar, tolerar, ayudar, colaborar, premiar, castigar, regañar, reprender? Todos esos son verbos adultocéntricos que pretenden con su acompañamiento lo que ya planteamos, aunque ellos dicen que pretenden otra cosa. Entonces el adultocentrismo es un sistema a partir del cual los cuidadores adultos utilizan sus paradigmas excluyentes en las prácticas de crianza, educación, socialización. Dijimos que esos paradigmas son programas neuronales, son software que están en la corteza cerebral de esas personas, que se construyen en la primera infancia. Esto es entonces la crianza, educación, socialización adultocéntrica, o sea, en desigualdad, con discriminación y con violencia, que nosotros la llamamos maltrato, pero que puede llegar inclusive a violencia como la muerte. Con esto se consiguen que unas parcializaciones implícitas, prejuiciosas, que todos los que estamos en esta sala las tenemos y que llevamos muchos años, algunos, luchando contra ellas. Otros ni siquiera se han dado cuenta de que las tienen y las usan en el momento preciso. Otros son negacionistas y dicen que no las tienen, pero sí las utilizan. Es racismo, clasismo, aporofobia, sexismo, misoginia, homofobia, individualismo, o sea, falta de empatía, capacitismo, edadismo, el viejismo,
corrupción, que lo resumimos en lo que se llama hijueputés. Es decir, somos personas que no nos interesan los demás, nosotros no somos sino May y detestamos a los they y no aceptamos las luchas de los they y hacemos todo lo posible por devolver lo que hayan conseguido. Que una sociedad consiguió la legalización del aborto, eso hay que devolverlo, eso fue una concesión que no se pudo hacer, no se debía haber hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Les pongo el prototipo de todos los decretos que en este momento está haciendo el señor Donald Trump o el señor Javier Milei. Es una manera perfecta para ver eso. Entonces, esas parcializaciones implícitas son lo que nos hace llevar a ser mal ciudadano, porque es que es un individuo racista, un individuo clasista, un individuo sexista, un individuo homofóbico, es un mal ciudadano. Ante una situación como la planteada, ¿quién puede dudar de la necesidad de un cambio? Si alguno hay, ahora me lo dice al final, dice, no hay necesidad de cambiar por esto, esto y esto, y conversamos sobre eso. Entonces, para nosotros, esto es un asunto ético, completamente entendible, de que hay que ponernos en la línea D, en esa línea de diversidad, equidad, inclusión, para hacer un modelo de crianza, educación, socialización diferente al que nosotros encontramos en el análisis, que lo llamamos crianza, educación, socialización vinculocéntrica o crianza, educación, socialización humanizada y humanizante. Es un discurso en permanente construcción y reconstrucción, en el que se recogen las discusiones y análisis en la academia de ese grupo de puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia. Esos modelos han evolucionado, como ya lo repetí, aquí estoy repitiendo la diapositiva, ahora le voy a agregar un pedacito, a posibilidades distintas, unas veces desde un ángulo, otras veces desde otro ángulo, unas veces restringida, otras veces más amplia. Nosotros tratamos de hacer una comprensión de todo eso. Hay quien lo llama crianza sin miedo, crianza natural, crianza respetuosa, crianza con afecto, crianza con empatía, crianza en igualdad de derechos, en perspectiva de derechos, con presencia plena, eficaz, positiva, y nosotros le hemos llamado crianza, educación, socialización bondadosa o democrática, humanizada y humanizada. No es un método, no es un fundamentalismo, es una forma de vida que implica una lucha denodada contra el sistema patriarcal. Hay que renunciar a él, hay que traicionarlo, hay que atacarlo. Y para lo cual hay que hacer todos esos desaprendizajes, todo eso que aprendimos en la primera infancia, a ser racistas, misóginos, sexistas, etcétera, hay que desaprender. Es criar, educar, socializar, es acompañar para canalizar en relación con un ideal o paradigma. El ideal o paradigma de nosotros es la buena ciudadanía. Es la paideia que ya mencionamos, la repetimos aquí. Entonces, el qué es procurar en función del interés superior de niños, niñas y adolescentes una ciudadanía equitativa e incluyente, con espíritu activo, crítico, ético y reflexivo que implique la necesidad de empatía. ¿Quién es el cuidador adulto, el puericultor? Debe tener capacidad de contención, ejercicio claro de las funciones, capacidad de sorprender, alta capacidad de escucha, ser modelos dignos de imitar, para modelar, no para moldear, utilización de la frustración medida, abominar el acompañamiento represivo y el perverso, formar en capacidad crítica, debe tener formación, en capacidad crítica, en democracia, en ciudadanía. Y ese acompañamiento entonces se va a dirigir a que ese sujeto sea gestor de su propio desarrollo, sea amante de la vida, tenga una función ejecutiva que se hace en la corteza cerebral de altísima calidad, con una conducta normativa que le permita vivir en comunidad, que tenga espíritu crítico, que sea espiritual y trascendente, que sea reconocido como titular activo de derechos, que tenga compromiso ético con la vida y con su cultura, que sea empático consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, que cree en el predominio del bien común sobre el bien particular, que sea respetuoso, que sea demócrata, es decir, que afronte las relaciones con los demás con visión de ellos como ciudadanos con los mismos derechos. Democracia no es votar cada 4 años, eso es una partecita muy pequeña de la democracia. Sea capaz de utilizar creativamente las TIC sin dejarse dominar por ellas. La gestión del desarrollo
es llevada a cabo por los adultos. Estos son los tres elementos del adultocentrismo. Los vuelvo a poner en pantalla y los paso rápidamente para mostrar la contraparte del vínculocentrismo. La gestión del desarrollo es de los niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento de sus cuidadores adultos. Pero son ellos los que se asombran, los que aprenden, los que conocen, etc. Los niños, niñas y adolescentes son iguales en derechos a los adultos. Y la crianza, educación, socialización tiene que ser bien tratadora, porque el maltrato produce mucho daño en esa corteza cerebral. El vínculocentrismo, entonces, utiliza verbos muy distintos, verbos como cuidar, como proteger, como guiar, como acompañar, que es el verbo que nosotros hemos puesto como paradigma. ¿Para qué? Para que ese niño, niña, adolescente y luego adulto y luego viejo sea obediente y responsable. Pero obediente quiere decir capacidad de tener respuesta por los propios actos. Es decir, que estemos en perspectiva de derechos, los sujetos gestores de su desarrollo con derechos y responsabilidades como sujetos sociales e interlocutores válidos. Los verbos vinculocéntricos son muchos, como estos que vemos aquí, y todos los resumimos en ese verbo que llamamos acompañar. El vinculocentrismo, entonces, es un sistema a partir del cual los cuidadores adultos utilizan paradigmas incluyentes, no excluyentes, como son los otros en las prácticas de crianza, educación, socialización. Estos son programas neuronales construidos en la primera infancia o modificados, porque los que estamos planteando esto tuvimos que luchar contra el racismo, contra el sexismo nuestro y de los demás para poder llegar a esto. Y llegar a una crianza, educación, socialización en igualdad, sin discriminación y con buen trato, con el fin de que allá en la corteza cerebral se construyan parcializaciones implícitas, flexibles o adaptativas o prosociales. Es decir, la biofilia, la democracia, el respeto activo por las diferencias, una excelente conducta normativa, el espíritu crítico, la espiritualidad y la trascendencia, poner el bien común por encima del bien individual, y todo eso lo pudiéramos resumir en que ese ser humano sea bondadoso. Es decir, eso es lo que yo debo esperar con el acompañamiento en la crianza, educación, socialización vinculocéntrica, lo que traducimos en una buena ciudadanía. Podemos entonces, como está definido en nuestros libros, que la crianza, educación, socialización humanizada y humanizante es el acompañamiento inteligente y afectuoso a los niños, niñas y adolescentes en la aventura de la vida, de tal manera que puedan construir y reconstruir armónica y eficazmente sus metas de desarrollo humano integral y diverso en aras de tejer una alta resiliencia. La crianza, educación, socialización adultocéntrica da cuenta de cómo proceder con los niños, niñas y adolescentes. La crianza, educación, socialización vinculocéntrica da cuenta de cómo relacionarse con los niños, niñas y adolescentes. Y vamos, para terminar, un contrapunto entre ambas, las características contrastantes. En la crianza, educación, socialización adultocéntrica represiva a la izquierda se funciona con base en el control, orden sin libertad. En la crianza, educación, socialización humanizada y humanizante en el lado derecho de la diapositiva se funciona con base en la libertad, libertad con orden. En la primera tiene como paradigma la supervivencia del más apto, es May, es definitivamente May. En la segunda deja de lado a las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, las personas diversas, etcétera, etcétera. La segunda propendia a la equidad. La primera se basa en la comunicación unidireccional del cuidador adulto hacia el niño, niña o adolescente. En la segunda se basa en la comunicación bidireccional. La primera funciona con base en la competición. La segunda funciona con base en la cooperación. En la primera se basa en la obediencia ciega a quien tiene el poder. La segunda pretende fomentar la confianza. La primera intenta limitar la información a aquello que se necesita saber. La segunda funciona con base en la transparencia. La primera propende a la acción sin importar los medios. La segunda funciona con base en la rectitud, juego limpio. La primera insiste en que los individuos deben aprender a salir adelante por sus propios méritos, el esfuerzo, etc. La segunda insiste en la cooperación. En la crianza se necesita toda la aldea, que así empezamos con el título de esta charla. Un ejemplo simple y elemental.
ante una conducta considerada como inadecuada, un cuidador adulto, adultocéntrico represivo, castiga. Un adulto vinculocéntrico corrige la acción que es considerada una conducta indeseada. Ante una conducta adecuada, el de la crianza adultocéntrica premia, elogia en todo momento. Está premiando y elogiando a los niños, niñas y adolescentes por las acciones que hacen que ellos consideran adecuadas. En la crianza vinculocéntrica se usa el reconocimiento, que es estímulo, para establecer un patrón, ahí sí, un patrón de conducta determinado en aras de la buena ciudadanía. La crianza, educación, socialización adultocéntrica, y esta es una diapositiva que incluí ayer o antier, luego de conversar con un ingeniero que me dijo, eso que vos decís, que me oyó cosas como las que estoy diciendo aquí, eso quiere decir que cuando utilizamos la crianza, educación, socialización adultocéntrica represiva, tenemos que pensar en un mantenimiento curativo. Eso fue lo que yo tuve que hacer como cuidador adulto cuando me dediqué a estudiar puericultura. En cambio, en la crianza, educación, socialización humanizada y humanizante se pretende criar niños que no tengan que recuperarse de sus infancias. Eso es mantenimiento preventivo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a disposición de ustedes para alguna situación que quieran complementar, preguntar, controvertir, etc. Muchas gracias, doctor Álvaro. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios, en el chat, o hacerla. Te sugiero que te acerques más al micrófono porque se oye muy mal. ¿Ahora mejor? Sí, ahora, perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro. Muy completa toda la charla. Si tienen dudas, pueden dejarlas en el chat o pueden hablar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una pregunta. ¿Usted cómo cree? Es que últimamente se ha visto un poco la tendencia, y desde la población joven, de hecho, de volver como a lo que se llaman los valores tradicionales, ¿no? Especialmente pues por parte de los hombres jóvenes. De hecho, se ha visto pues en el tema de Netflix, que sacó pues esta nueva serie que se llama Adolescencia, donde habla justamente como del machismo, de este odio hacia la mujer, incluso pues del feminicidio. Y pues podemos ver que muchas de estas comportamientos están bien desde las redes sociales. Entonces, ¿cómo cree que está como influyendo ese papel de las redes sociales dentro de la crianza de los niños últimamente? Lo primero es que machismo no es odio a las mujeres. Machismo podría ser odio al movimiento feminista, que somos tan absurdos los machistas que creemos que eso está encarnado en un sujeto que se llama mujer o una sujeta para darles gustos a los que quieren utilizar ese término. Y sí, hay un mecanismo de reacción a partir de los mail, que es la reacción contra las conquistas del movimiento feminista, que son muchas en todo el mundo y que están siempre en el ojo de los que quieren no regresar a los valores tradicionales. Esos no son valores tradicionales, son estilos tradicionales, estilos de dominación y de opresión. Se quiere regresar a eso. Y un método expedito que no existía y que empezó a existir apenas a finales del siglo pasado son las redes sociales digitales. Nosotros ya no adquirimos conocimientos fundamentalmente por la gente del común, no los que estamos en un ambiente académico, no por los libros, no por las conferencias, no por las revistas, sino que los adquirimos por los acertos que se dan como hechos reales, que muchas veces son bulos en las redes sociales digitales. Entonces se refiere a una serie de Netflix que se llama Adolescencia, una serie inglesa muy bien hecha, muy bien planteada, que uno de los análisis que se puede hacer, que es una serie en la que se muestra muy bien el movimiento incel, es decir, de los célibes, les tocó ser así porque ellos no quieren
con esas mujeres que quieren tantas conquistas, que nos quieren sacar del poder. Eso es el movimiento incel en última instancia. Se está estableciendo esa lucha y la arena de esa lucha son las redes sociales digitales en este momento. Pero más allá de ese análisis se pueden hacer otros análisis. ¿Qué es lo que le pasó a ese adolescente para que fuera capaz de matar a esa persona ante una circunstancia? Que fue criado, educado, socializado de una manera autoritaria y represiva. Entonces tiene unas parcializaciones implícitas, prejuiciosas, que lo pueden llevar en un momento dado, independientemente de si tiene un desajuste cerebral o no, que lo puede tener, y eso facilita las cosas a que utilice este tipo de situaciones. La corrupción se explica de esa manera. Es decir, yo lo puedo hacer, yo tengo poder de hacerlo, yo tengo poder de tener esclavos, yo tengo poder de... O sea que en última instancia esa es la situación. Los dos modelos de crianza, educación, socialización que yo planteo son los dos polos de la discusión fundamental en el mundo. La serie Netflix es un planteamiento específico a raíz de la adolescencia. Estamos supremamente preocupados, todos en el mundo, por la influencia nefasta que pueden tener los contenidos de las redes sociales digitales, la estructura interna y propia, de una red social digital. Sabemos que está destinada a producir adicción por la manera como produce los algoritmos. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, si nosotros no tomamos medidas, entonces no tomamos medidas, va a ocurrir que esas personas van a estar siempre en el polo en que los del otro polo no queremos que la humanidad esté. Ese es el punto que hay, pero usted tiene razón en eso y yo le quiero hacer ese señalamiento de que no se deje enredar en que machismo es el odio a las mujeres. No, machismo es el ejercicio del poder sobre las mujeres. Y que yo tengo el poder y puedo hacer con ellas lo que quiera. Las puedo seducir, las puedo tocar, las puedo irrespetar, las puedo matar. En eso se basa el feminicidio. Y por eso el movimiento DEI, los que luchamos por la presencia de la diversidad, por la equidad y por la inclusión, entonces luchamos contra todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Doctor, yo tengo también una pregunta. Sí, claro. Pues al respecto de la crianza respetuosa, sino que, por ejemplo, en las redes sociales a veces se ve como un concepto, digamos que un poco distorsionado o errado de la crianza respetuosa. Entonces, pues a veces se hace pues como pensar o entender de la crianza respetuosa como que es un modelo pues en el que se trata como de dar una comunicación entre el padre y el hijo para que haya para que el niño también sea como partícipe de su propio aprendizaje y su propia educación, pero como que dándole mucha libertad a los niños de tal manera de que a veces como que se suele mostrar como que los niños se les salen de las manos, por decirlo así, a los padres. Entonces me gustaría saber, pues en realidad, cómo sería o cuál sería como no sé cómo decirlo, como que el concepto real de la crianza respetuosa y cómo en realidad se puede practicar con los niños de tal manera de que no sea como darles la libertad del todo para que ellos de pronto no hagan cosas que no sean adecuadas y que pues como que sí puedan ser como educados o guiados pues como por una persona adulta que tenga más experiencia. Pues no sé si me van a entender. Sí, no, se hace entender perfectamente y yo empiezo por la parte final. Cosas que no sean adecuadas. ¿Adecuadas para quién? Adecuadas para ese papá, para esa mamá que considera que la diversidad no debe existir. Que si a mí me nace un hijo marica, yo lo mato o yo lo echo de la casa. Entonces resulta que el muchacho empieza a mostrar manifestaciones de parecerse a una niña o de ser un sujeto trans o de ser homosexual o la muchacha. Y entonces eso es inadecuado. Eso es un irrespeto.
La crianza respetuosa plantea que hay que respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están explicitados claramente en la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea que nos obligan. Nosotros como ciudadanos estamos obligados por ley a eso. Un papá no puede respetar a su hijo porque cree que sea homosexual. No puede respetar a su hijo porque nació más morenito de lo que él quería que naciera. No puede respetarlo porque sea gago. No puede respetarlo porque sea bajito, porque sea alto, porque sea gordo. No puede respetarlo. Entonces, en esa Convención sobre los Derechos del Niño hay 4 áreas fundamentales. Un área se llama existencia, otra área se llama desarrollo, y en eso cometemos muchísimos errores, por ejemplo, pretendiendo que nuestros hijos se desarrollen más aceleradamente en un aspecto o en otro, o no le ponemos caso a niños que están atrasados en el desarrollo, ¿sí? Los niños que en situación de discapacidad están en ese mismo grupo del irrespeto. La tercera área es la de protección. Nosotros los debemos proteger de todas las cosas, entre ellos de las redes sociales digitales. Entonces tenemos que establecer modelos de acompañamiento para que no haya una tecnofobia, sino una posibilidad de beneficiarse de todo lo bueno que tiene la tecnología. Y la última, que es en la que usted se centra para hacer la pregunta, y que es una pregunta supremamente válida por eso, es en la participación. Cuando yo tenía 4 años, me acuerdo que yo salía, mi mamá recibía una visita, cuando eso era muy común que se hicieran visitas en las casas, entonces yo tenía un triciclo y pues, me gustaba mostrar mi triciclo y yo salía embalado con mi triciclo y me atravesaba por donde estaba la visita en la sala, etcétera. Y mi mamá me regañaba, ya te viniste a lucir con ese triciclo. Es decir, yo no podía participar de la visita porque era niño. Entonces, eso es lo que se llama adultocentrismo, es decir, el poder para no permitir la participación de los niños. Entonces, nosotros nos escudamos en eso y calificamos unas acciones como inadecuadas cuando no son inadecuadas, de que no nos gusten, pero nosotros tenemos que respetarlas. Sí. A mí no me gusta, por ejemplo, que una persona de esas homosexuales alaracosas brinque, salte. Que respetar eso. Si eso es un espectáculo cultural, como lo hay, por ejemplo, con las drag queen, etcétera, yo no voy a ese espectáculo. Pero yo no tengo por qué denostar a esa persona que está haciendo el espectáculo de drag queen. No tengo por qué. En eso consiste el respeto. Es por eso la crianza respetuosa se dirige a que nosotros como cuidadores adultos seamos conscientes de que los niños, niñas y adolescentes son diversos, tienen derechos y tienen la posibilidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace parte integral de la Constitución Política de Colombia, que puedan ser incluidos en las conversaciones, incluidos en las cosas. Entonces, cuando una persona dice que se me salió de las manos, es porque esa persona ha acompañado con formas de disciplina que no son las que van dirigidas a un acompañamiento para que ese niño, niña, adolescente tenga un suficiente autocontrol. Y el autocontrol no se consigue de la noche a la mañana. Eso es algo que debía haber dicho y no lo dije, y voy a aprovechar ahora su pregunta. Uno nace sin ninguna clase de autocontrol, ninguna. Y empieza por medio de las rutinas y los hábitos a conseguir algo de autocontrol en los 2 primeros años de vida. Luego viene a conseguir otro poquito de autocontrol en lo que se llama la segunda parte de la primera infancia, los segundos 1000 días de la vida, los segundos 1000 días, pero utiliza el cerebro de los cuidadores adultos. Todavía no hay conexiones interneuronales en la corteza cerebral que le permitan a uno autocontrolarse y no orinarse donde le sienta la necesidad de orinarse, para poner un ejemplo. Y luego sigue el periodo de la adolescencia y de la adultez joven, para que más o menos a los 25 años uno tenga el autocontrol que va a tener el resto de la vida. O sea que es un proceso supremamente largo. Y nosotros pretendemos que a un niño de 3 años le decimos,
Cuando termines de jugar aquí tú solito, vas a guardar en esta canasta los juguetes. Al otro día, pretendemos que el niño, y lo acompañamos a que los guarde. Al otro día el niño no los guarda y le damos una pela porque él no guarda los juguetes, porque no es obediente. Que nosotros lo que queremos es una obediencia ciega y una obediencia que no tenga en cuenta lo que ocurre en el cerebro de los niños, niñas y adolescentes. De otra parte, de la crianza respetuosa y de cualquiera de las que se le parece, es que sea una crianza que tenga en cuenta el derecho al desarrollo y a un desarrollo armónico dentro de lo que sabemos por las neurociencias. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, creo que lo primero que uno debe preguntarse cuando habla de inadecuado es inadecuado para quién. Tiene toda la razón. ¿No hay más preguntas? Listo, doctor. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctor. A ti, Alicia, muchas gracias por haberme invitado. Si alguno quiere la presentación, con el mayor de los gustos se la puedo suministrar por intermedio tuyo.